Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Hola, Este, ¿cómo estás, Germán? Germán, bueno, estuve avanzando un poco, no sé si está bien o no, no sé la verdad, pero este, llegué, bueno, no sé si querés que comparta pantalla o no, o por ahí, así en el aire queda Bueno, medio no hay problema, no hay problema. Sí, compartí. Mejor, mejor. pantalla. Ahí se ve. Sí, está empezando a verse, sí. A ver. Sí, Bueno, empecé o sea, más o menos estoy diciendo, bueno, fui haciendo, bueno, saqué todas las variables más o menos como habíamos estado hablando la última vez. Este, Grafiqué todas las plantas. De acuerdo a las plantas, tomé bueno, los dos límites extremos. Este, y después ya le fui trabajando con el PID, digamos, paso a paso. Primero le agregué la parte integral. Sí, está en la parte integral. Después, bueno, le fui dando ganancia y demás, trabajando con los polos hasta más o menos eh, hacerlo entrar. Voy a Susana, por ahí cubrir las plantas. tirar el gráfico este. No creo que llueve violento, pero. Bueno, y al final, bueno, me quedé un PID con el polo en el origen y dos ceros, que primero tomé el cero de la primera frecuencia de uno de los extremos. O sea, yo ahí no sé si tomaba un valor cualquiera o es distinto. En mi caso, primero tomé ese y después tomé, no, al principio tomé el del extremo, digamos, la frecuencia de la otra, pero por una cuestión de ganarle unos decibeles más a la atenuación de la frecuencia de switching, tomé un polo superior que era de otra curva que estaba después. O sea, no era extrema, pero tenía un polo un poquito más alto. Entonces me quedó un polo por ejemplo, esta era la frecuencia del mínimo, el de 2 kHz, y esta de 9 kHz, que eran los polos, ajá. en este caso adopté. Después, eh, esta quería ver, esta caí de perturbaciones, grafiqué lo que es GP sobre 1 más G por H para ver el tema de las perturbaciones, a Sí. ver cómo me había quedado. Acá es donde tengo dudas, porque a ver si está bien o no. Bueno, estoy por debajo de los 0 dB y me quedó que para 125 aproximadamente kilohertz, que era la frecuencia de switching, Sí. me quedó, para que tengo una foto así, directamente muestro eso, acá, 120 kilohertz, ¿ves? Me quedó que la máxima atenuaba 80 decibeles, o sea, en el peor de los casos atenuaba 80 y en el mejor 100 decibeles. Mi duda es Bien. si estos 80 decibeles yo lo tengo que analizar con, o sea, esos 80 decibeles 0,01%. O sea, yo eso lo compara con esto, metiéndome, digamos, dentro de la IEC, me da que para 125, perdón, para 20 kHz de frecuencia, eh, me queda un H de 400 respecto de la fundamental, que es de 50 Hz. Entonces, como H es par, me dice que tiene que ser de 0,2%. O sea, entiendo eso. No sé si está bien o no. O sea, comparando con Eh, este valor, me da menor, pero no sé si está bien eso que estoy haciendo o no. sí. En realidad, vos sabés que yo no lo había hecho así y ahora me doy cuenta de esto. Yo, justamente lo que es alta frecuencia, Mm, había considerado como que no era un armónico, no es un Ah, armónico, claro.
Entonces, consideré que formaba parte del contenido armónico total, del 8% total, que uno tiene que estar limitado al 8%, pero no que era un armónico en particular, por lo tanto tenía que ser menos del 0,2%. Claro, No sé, pero Sergio, ya, ¿qué opinás al respecto? Bueno, miren, la realidad es que, eh, a ver, la norma vos lo tenés que considerar, o sea, tu frecuencia de conmutación, ¿qué es lo que está haciendo? Está provocando, a ver, la realidad es que no podés evitar la frecuencia de conmutación. Y la sí, sí, frecuencia de conmutación es la que efectivamente está haciendo resonar todo ese conjunto armónico. ¿Sí? Es el motor de este conjunto armónico. Sin, pongámoslo de otra manera, sin conmutación no tendríamos problema, ¿sí? No tendríamos ningún claro, problema, pero tampoco tendríamos salida, ¿sí? Perfecto. bien, Macanudo. Bueno, es como decías vos, Germán. De hecho, tan así es que uno lo que hace es, vamos a suponer en nuestro caso, el año pasado estábamos en 20 kilohertz. Te vas a 20.199, ¿sí? Para que la armónica efectiva te caiga en una impar, suponete, y aproveches la segunda, la que dice esta, claro, not o sea, multiple. que sea impar y no múltiple de 3. Exactamente. Si total, vos sos el que podés elegirla. Bueno, Claro, o sea, no pondría 20 kilohertz, buscaría el no, claro, múltiplo anterior. exacto. Yo te digo lo que se hace en la práctica estrictamente. Acá Claro, estamos haciendo, y seguramente Daniel está de acuerdo conmigo, estamos haciendo una especie de, bueno, un entendimiento más que bueno, ¿no? Está bien, no pasa nada. Pero lamentablemente hay que considerarlo. claro, está bien, o sea, ahí. Perdón, pero un segundito, Bueno, entonces, se me está sí, lloviendo Perdón. Ah, ¿qué está claro, pero lloviendo? Porque de todas maneras yo lo que veo, más allá del tema particular de la frecuencia de conmutación, lo que te queda está bien, o sea, te claro, y mi quedó duda, realmente bien en el sentido que te dio siempre atenuación para todo claro, el a ver, yo rango. sospecho de eso, de que me quedó muy bien, o sea, no sé, no Mm. confío. No confío que me haya quedado tan lindo, digamos, pero bueno. No, es que el problema lo vas a tener, o no sé si ya lo has visto, cuando hagas la transferencia de lazo cerrado, ¿Con qué? con una frecuencia de corte que te da demasiado baja. Ahí la frecuencia de corte, ¿cuánto te está dando? Acá estoy. Por No, lo que en veo, esta está en no el orden corto. de 1000, ¿no? Ah, sí, ¿cómo me quedaron con los por H? En el G por H, claro, Me ¿dónde te quedó uno, encontramos la más 9? baja de 1300 y la otra La de peor de todas, sí. 12, La peor sí, de todas es 1370. 1370, Ujú. 13 kilos, Y 1,3. bueno, eh, está bien, una frecuencia de corte de 1370, no sé cómo te repercute en los 318 de los 50 Hz. Ah, bueno, eso también lo hice, o sea, grafiqué, a ver, grafiqué la TLC acá, grafiqué la TLC, lo que es este, lo tiro el gráfico. Esto, bueno, acá está la TLC, ¿ves? Y de acá me fui a 50 Hz, Sí, que también lo tenía acá, y me quedó, bueno, ahí se ve, también sí. que una está 0,15 de beta por 0,15 debajo y y otra 0,26. 0,26 por encima. Y eso me Uno queda, que lo hice, 0,26. claro, ¿Y me eso queda, en porcentaje cuánto te da? me da 1,8% una por encima y otra 3% por debajo. O Ah, sea, ok. me da O sea que 1,018, entras bien en norma. claro, Claro. y otro 0,97. O sea, por Ujú. eso, bueno, digamos, ahora me quedo así, pero porque lo fui trabajando hasta que
hasta que me dé todo. Por eso, por ejemplo, en la Claro, ganancia del tuviste que ir PID me ajustando. quedó 600. O sea, Perdón, pero Germán. había probado con 1000, después con 500 y lo fui ¿Con qué ancho tocando de hasta... banda? Perdón, Germán, ¿con qué ancho de banda? Con 3 kHz dijiste ahí. Perdón. No, el peor de los Eh, casos era 1,4 kHz, 1,3. 1,4 kHz, 1,37. Y Ahora voy a... casi 12 el peor. Radianes. Esto es radianes por segundo. No, está bien, ok. Es 2pi, está bien. Bueno, eso, no sé, serán... Está bien. Ok. Y Pero ¿cómo te influye el ancho de banda? O sea, ¿por qué claro, el tiene que ancho tener un de valor mínimo? banda, eh, cuanto menor sea el ancho de banda, más efecto va a tener sobre la frecuencia de tu señal de 50 Hz. Tu referencia al sistema es una senoidal de 50 Hz. Claro, Entonces vos lo que querés es que la transferencia de lazo cerrado se comporte como, como un 1 para esa claro, que frecuencia. no te la filtre, digamos. Acá me la Eh, atenúa, una me la amplifica un poquito y la otra me la atenúa un poquito. claro. Entonces, a vos lo ideal sería que el ancho de banda fuera infinito de tal manera que tuvieras un 1 clavado, un 0 dB clavado para los 50 Hz. Y a medida que vos vayas bajando la frecuencia del ancho de banda, y si vas acercando cada vez más a la correspondiente a los 50 Hz o 314 radianes por segundo, a medida que te vas acercando, más más error vas a tener respecto de ese 1 que querés. Esa, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, Gastón le dio para una frecuencia, para un ancho de banda de 1,4 kilos radianes por segundo, Sí, es decir, casi 5 veces más grande que la frecuencia de 50 Hz. sí, Y bueno, 4,3. y ahí está en el orden del 3%. O sea, ese 3% yo lo comparé con esto, ¿no? No, Con esto a régimen con eso, estable. exactamente. Hasta, Sí, ya claro, está acá. claro, Ah, claro. Mm. claro. Exacto. O sea, sí, fue eso. Y me falta, bueno, no sé si está bien o no, Sí, perdón, respecto... sí, me gustaría que consensuemos entre la cátedra y ustedes, Sí, estoy de acuerdo. y con el aporte tuyo, Sergio, fundamentalmente, ¿qué hacemos respecto de la frecuencia de conmutación? ¿Cómo la tomamos en cuanto a la distorsión armónica? Ujú. ah, Yo lo había entendido como planteabas vos, Daniel, de que estaba dentro del 8% y eh, yo lo había entendido así, no lo había visto como lo había visto Germán, pero bueno. Yo te digo que es lo que se hace en un en la sistema real, práctica. ¿no? Ahora, Daniel, vos que lo tenés, yo te digo lo que se hace en un sistema real. Y ya te digo, es parte de la perturbación, no podés escapar de eso, Daniel. Ahora, estamos haciendo un ejercicio que es una simulación, estamos entendiendo, es nuestro primer approach. Así que si pero por otro Lo que lado, pasa es esto, sí, para mí la duda viene, porque yo tengo, por ejemplo, en el caso de Germán, ¿no? 20 kilohertz. sí, 20 kilohertz, claro, 20 kilohertz nos da un múltiplo de 50 Hz. claro, es un múltiplo Es, entero, Justo eso es así. es claro. 400 por eso. Pero no Y importa, siempre te va a Daniel. dar, porque los tres casos que hemos dado son 5 kilohertz, 10 kilohertz y Daniel, 20 kilohertz. en la práctica, como le decía él, uno pone 19.999. Pero eso Total, es hoy, para darle un poquito más de porcentaje de acá, o no entiendo. Para sacarlo de lo que sea una Ah, armónica. está claro. bien. Claro, está bien. Y aparte uno lo puede hacer porque, bueno, es sintético, ¿no? Uno lo sintetiza en un DCP. O sea, tomarlo como si fuera otra onda superpuesta a esa. O sea, sumada a la de 50 Hz. O sea, no un armónico, sino una onda de esa frecuencia. Y No, en vez de utilizar un múltiplo entero, ¿sí? Utilizás un múltiplo claro. que no sea entero. Y Entonces, eso lo comparás con 800. claro, Con con 8%. Con 8%. 8%. Claro. 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 Es Esa- que, y también, en realidad, el concepto de los subarmónicos también entran en ese análisis, claro. porque
Porque finalmente los subarmónicos son subarmónicos, no están apareciendo acá en esta gráfica que vos estás Claro, mostrando. con ese tenía dudas, no sabía cómo analizarlos, digamos. Bueno, entonces ahí Si hay analizarlos de que... acá o... Ahí entonces, No entendía cómo hacer claro, se supone que vos vas a tener subarmónicos, pero que es el porcentaje ese que habíamos visto, que es del 4,4%. Ah, ese era, claro. Sí, que está acá. Pero, eso no entendí, digamos, ¿respecto de qué 4,4%? Respecto de la fundamental. Ah, la fundamental. Ah, está bien. O sea, el THD es 4,4%. El Sí, THD de los subarmónicos es 4,4%. que es 4,4. Está bien. O sea, este ya está fijado así, este es fijo. Y con lo que jugás es con el THD, digamos, de alta frecuencia. No, estos ambos son los THD de tensión que salen del inversor, Bien. ¿no? Es la Entonces, distorsión propia del PWM, digamos, Germán. Claro. Pero por eso este 4% ya está siempre fijo. está fijo, pero vos ahora con tu control lo vas a Claro. atenuar. Con tu control, con la misma carga, etcétera, lo vas a atenuar. O sea, con esta parte atenúo esos Exactamente, 4%. exactamente, con esa parte lo atenuas. Un problema es que en realidad ese 4,4% uno no sabe dónde está Claro. concentrado. Capaz que está concentrado en un armónico, en una determinada frecuencia, o capaz que Claro. está distribuido. Entonces podemos asumir que está básicamente distribuido y que acá lo estás atenuando, en el peor caso, En el lo peor estás de los atenuando casos. como un 25%. Claro. Supongamos que está uniformemente distribuido, digamos. O sea, Claro, que es una constante acá. Que no es Pero verdad, claro. que no es verdad, No pero es- bueno, hagamos y... O sea, Ahí- tomo este punto que es el peor, que serían 25 decibeles, o sea, eso es lo que atenúo esos 4%. Ese Claro, 4%. Exacto. exactamente. Una pregunta, pero ¿no sería de baja frecuencia ese THD? O sea, de menos de Exactamente Es lo lo que que... estamos 50 diciendo. Hz. Menos de 50. Ah, Sí, uniforme menos menos de de 50. 50. Ah, está bien. ¿Dónde está? O sea, Claro, me menos de paro en 50 es... 50 y, a ver, 100, 200, Está ahí, más o 300 menos ahí donde tenés acá. la flechita, sí. Me paro acá. Ah, está bien. Ah, O bien, sea que bien. Y tenés asumo inclusive que de de ahí menos para de atrás. 25 dB. Está bien. Mm. Ah, bien. Claro. Está bien, señor. Y entonces, por ejemplo, en el caso de no tomar los 20 kHz directos, o sea, en este gráfico me movería un poquito acá, en esta zona. O sea, al punto. Claro, levemente, te moves Está bien. levemente ahí, exactamente. La atenuación va a ser la misma, Claro. pero simplemente tomás el Pero la recaudo de referencia, decir, en claro. vez de estar justo en un armónico, estoy un poco Claro. corrido. Está bien. Claro, De por ahí todas en este. maneras, por otro lado vos, claro, a vos te dio 0,3%, ¿no? No, 80 decibeles me queda. Son 0,01%, porque a la menos 4. 0,01% multiplicado por 1,24. Ah, claro, por 1,24, está bien. Sí, pero es básicamente eso. No, entonces te digo bien. O sea, vos no tenés problema, vos no necesitas correr Claro. nada. Esa duda también tenía. Si eso, Demasiado bien, le digo. no, por eso le decía a Daniel Espectacular. recién, Sergio, que dudo que no sé por qué me dio tan redondo, pero no sé. O sea, yo multiplico este 124,6 por 10 a la menos 4 en realidad, no por en porcentaje. Claro. Está bien. Claro. Claro, me queda 0,1. O sea, estoy justito, a ver. O sea, claro, sí. Hacé la cuenta mejor, hacela, no Sí, 0,012. O sea, estoy por debajo de, en teoría, si yo tocar, ya entendí por qué. Sí. No, porque en por ciento es 1,2%, no, estoy pasado. Si yo tomo esto así de 400 Claro, clavados. estás dividiéndolo por 10.000, ¿no? Por 10.000, por 10 a la menos 4. Claro. 124 dividido 10.000. O sea, 0,1 sería dividido... No, porque ya está en porcentaje. No, está bien, estoy bien entonces. O sea, Claro, estás el bien. 124 es por ciento, ya está bien. Claro. Sí. Sí, por eso te digo, sospechaba demasiado de que me haya quedado tan redondo, pero no sé. Yo no sé bien tu proyecto cuánto da, ¿eh? Pero puede ser que esté bien, puede ser que esté perfecto, yo no lo sé.
pero no sé. La pregunta es, por ejemplo, el análisis de estabilidad y todo eso te dio, lo estabilizaste para todos los casos, ¿no es cierto? O sea, estabilidad, primero consideré el margen de fase. O sea, primero analicé esto, que me queden todos estables. Y me falta eso que quería constar, si analizamos la respuesta al escalón o Sí, sea, sí, como analizar la respuesta al entrada, escalón, está bien, Es la única está bien. herramienta que tenés. pero la respuesta al escalón en realidad casi que es una especie de chequeo final, ¿no? Ah, bien, claro. Sí, sí. Claro, sí, pues estaba teniendo problemas no sé, porque traté de simular esto acá en el Xcos, pero no sé por qué no me lo hace, así que no sé, voy a tratar de hacerlo directamente acá en el Scilab y ver cómo me da el escalón. No sé por qué me tira error así que... Germán, ¿te tira Bien. error en eso? Porque yo ayer tuve unos problemitas en eso que también iba a preguntar. O sea, en el Eh, PID siempre me tira error, me pone como que, no sé, un error me marca. te marca error. O Pero sea, te bueno, sale un ya, cartelito, un triángulo amarillo con signo. sí, que me dice que Fíjate, en determinado punto no sé qué pasa. No, no hace busqué doble clic en el reloj. acá, Sí. pero ¿por qué no hablé? No me abre. Ah, Tenés que cerrarlo y volverlo a abrir, eso pasa a veces. ¿Sí? Sí, no, no te abren los bloques. Sí, a veces pasa, no sé por qué. Trabajo. Chao. Ah, ah, este, no, a ver. o decís el otro, el que creo que, No, porque creo que es ese, pero a mí me parece. Ah, no, pues yo tengo otro, estoy usando otro, no ese. hay otro que tiene el periodo de muestreo, Claro, ¿puede ese. ser? Ese es Ese. el que yo usé. Sí. Ah, ¿y qué, pero qué le pones un Y periodo le de puse muestreo? periodo de muestreo re chico. Claro. Cero coma cero Germán, cero cero perdón, cero uno. perdón, yo acá harina de otro costal porque nunca lo he usado. Pero estás interfaceando un sistema analógico con un digital. Cuidado con No, eso. porque yo Sí, puse acá el PID, bueno, no me abre otra vez. tranquilo, Es el tranquilo. PID común Sí. y le puse dos delays. Claro, pero Porque tiene un delay. por ejemplo, Que lo vi en un ejemplo, está así. está bien, está bien. Yo digo, en MATLAB por ahí siempre lo pasamos a discreto, siempre lo pasamos a Z. Ah, todo así. Discretizamos, pero bueno, para acá por ahí es distinto. El Yo me fui que por guiando más o ahí menos con los ejemplos que tuvimos en los está bien. ejercicios. No dije nada, no dije nada. Entonces hablo Pero. No, por ahí sin sería más opinión. fácil, pero no sé por qué no me lo tira. Pero no, igual lo puedo simular en el Scilab directamente y chao. O sea, sin armar todo esto, pero bueno. Es que Ya este es más fijo. flexible. Acá haces un cambio y se me hace que es un poquito más flexible. Cambias. Y acá por ahí también puedes trabajar dándole amplitud Claro, claro. a las fluctuaciones y No demás, te vuelves pero tan loco. Para hacer una prueba ahí arranco. sistemática de varias cosas, un simulink es mucho más piola. Vale, Sobre todo para esta etapa, la prueba sistemática de varios sistemas, ¿no? Es más. Y entonces, o sea, una vez hecho eso, tengo que analizar, o sea, poner hasta donde yo llegué, que dice, bueno, aparentemente, no sé si está bien o no, tendría que revisar todo de vuelta el tema de esto bueno, de la frecuencia de 50 Hz en la TLC y analicé los armónicos, perdón, sí, las perturbaciones ¿Tenés a mano el G por H que te dio de de, todos los casos? de todos los casos. Sí, Sí, eh, sí, lo grafico, sí. la guitarra un cachito, está todo. Pasa. Ah, perdón, el G por H compensado. Uy, Sí, pará, no, entonces. Me o bueno, confundí. no No, importa. no, 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 porque usé el Entiéndeme. de las Bueno, plantas, pero. No, lo tengo acá también. Que es lo mismo compensado.
seguro. Sí, Acá ahí, está. ahí lo estamos viendo, sí. Bien, el amarillo, digamos, es el G7, el Sí, el inferior, peor caso, sí. que estaba en el otro, y este que era el extremo. Entonces, Y bueno, hay dos grupos, bueno, un grupo de sí, corte acá y otro acá. sí. O sea que la menor frecuencia de corte vos la estás teniendo ahí a uno y pico, como, A como un, habías dicho hoy. a un y Sí, pico, sí. 1,1, 2,1, 2,3. sí, sí, Y sí, bueno, y eso, bueno, eso está todo acá, digamos, ¿ves? Acá sí, tengo todo. sí. 1300, 1400, Mm, 1600, y después, bueno, un grupo ya desde 10 kHz hasta 2, sí. casi 2. Y ahí tenés el margen de fase también Sí, en esta tabla. este. Lo que pasa es que si yo usaba un solo cero, me quedaba muy en el límite esto, y sin retardo, digamos. O sea, Ah, me queda el resto. usaste dos ceros. 2 ceros. Mm. Mira, la duda que tengo es en el caso de carga cero, Sí. ¿cómo lo tomaste? Eh, no, o sea, tomé el mismo circuito, o sea, analicé el circuito tomando esto infinito. O sea, no hice la misma cuenta porque no podía operarla, pero Lo que pasa es que el bode te da distinto, digamos, el bode para ese caso, ese caso extremo, digamos. Es una particularidad del R igual 0. el R igual Te es da, te infinito. da una especie de polo en el origen, Sin el bode, sin el PID. sin el PID. Entonces, cuando vos le pones el PID, te da dos polos en el origen. Ah, no me olvidaba. Entonces debe estar mal. Eso es lo que no veía, me llamaba la atención, que Claro, no, capaz que no esté mal eso aparece. entonces. Debe estar mal eso, capaz. Sí, porque no me quedó. Bueno, chequealo, verificalo. Por ahí, ojo, por ahí lo tenés bien, pero yo cuando tengo resistencia infinita a mí me daba un polo en el origen. El problema es que me En cambiaba la la, planta en porque la planta. me cambiaba la planta porque tenía un polo en el origen, en la planta, sí, sí, en Claro, la no, a planta, mí un no. polo en No, el a mí me quedaron origen. las. Por Mm, ejemplo, este caso. A ver, este caso es de resistencia infinita, a ver que no me queda. O sea, y como no te hice la queda el cuenta polo en el yo. origen. Claro. Ajá, Por ahí está mal. O sea, yo analicé o sea, hice el tender a infinito R0 y me quedaba la ecuación, digamos. No es que me quedaba como que tuviera que recalcular la misma ecuación que había hecho completa acá cuando R0 tendía a infinito. sí. eh, Porque arriba, por ejemplo, tenía. A ver, arriba tenía R0 sobre R0 más RL, o sea, pasando, dividiendo el R0, ya te queda uno más, uno sobre infinito, te queda Ah, no, está uno. bien, está bien. Y, No, no, está bien, Germán. y bueno, y la otra cuenta completa la tengo hecha en papel, no sé. Está bien. O sea, lo que hice fue eso, agarré la ecuación completa, la hice tender a infinito y me quedó, digamos. Y por ejemplo, cuando hice tender a infinito, ahí verifiqué que, por ejemplo, el omega cuadrado me quedaba uno sobre LC. O sea, eso me Sí, verificaba, porque ahí ya te quedaba un circuito RLS serie. sí. No, está bien. ¿Sabés qué me confundí cuando, en el caso de usar el doble lazo? Cuando usas doble lazo aparece. Bueno, cada doble lazo, no sé, no. Sí, sí, está Probé bien. primero con lazo, Sí, sí, de acuerdo. con un solo lazo de Mm, tensión, digamos. ujú. Pero por eso, no sé si. A ver, por ahí hay algo medio. Ya te digo, sospecho que me dé bien, digamos, de entrada, pero no sé. Y más cuando dijeron que por ahí seguramente no verificase con un solo lazo. Ujú. No sé si tengo algún error un lado o algo. Lo voy a volver a verificar, pero. Entonces, no, dejo de compartir y no sé si los chicos si quieren.
Claro, bien. Voy comparando con otros chicos ahí. Por ahí. 50, yo lo hice 30. De una de las consignas o variaciones del trabajo con respecto a la carga que varía de forma de escalón, en mi caso es de 100% a 20 y de 20 a 100. Sí, esa especificación es para todos igual. Ah, em, que lo que yo no, o sea, no entiendo si mi carga es la que varía en forma de escalón así, eh, me hace variar mi V0, o sea, mi salida. Exacto. Exactamente, Agustín. La verdad que no lo entiendo cómo lo veo reflejado Y vos tenés un en generador, mira, vos pensarlo así, vos tenés un generador de tensión, ¿verdad? ¿Sí? sí, Un generador de tensión es independiente hacia la carga. Es decir, vos le pones un ohm y es la corriente es independiente de si le pones 0 un ohm o 100 ohms o un K, ¿sí? De resistencia, ¿se entiende? De carga. O sea, la tensión no varía. La tensión no claro, varía, es independiente. Pero este no es el caso. ¿Cómo va a claro, ser el caso si es finito su capacidad de corriente? exacto. Entonces vos tenés una impedancia interna. Dependiendo de cómo se modele esto, vos modelás una, no sé cómo, ahí me matado Daniel, pero no sé cómo está modelado, pero vos tenés una resistencia, cada MOSFET tiene una resistencia, nosotros tuvimos que modelar la resistencia de las baterías, pero cuando vos empezás a modelar eso, ahí entonces tu capacidad de corriente está muy limitada, es determinada. Sí. Eso lo concentramos todo en la RL. En la ANR, RL. perfecto, Sí, Claro, ahí está, listo. bien. Claro, Cuando, entonces, Cuando vos aumentás tu corriente, Agustín, aumentás tu corriente, ahí en esa RL cae una tensión. claro, Entonces, que se le resta a la tensión de salida. sí. O sea, lo que estamos considerando es como que eh, en el primer instante, en el primer microsegundo, el sistema no responde. O sea, porque el sistema, como cualquier sistema físico, tiene una cierta dinámica y tarda cierto tiempo en responder. Entonces, al principio no responde de inmediato. Entonces, de pronto vos hiciste un escalón de carga, este, y bueno, ese divisor, ese efecto de regulación, ¿no? De regulación de la tensión, porque existe la impedancia de salida, hace que tengas un sobrepico claro, debido entonces, al, a la variación de la carga, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros, y viste que lo discutimos bastante el miércoles pasado, ¿no? No, el lunes. lunes. Sí, por eso es que hablamos tanto por eso decimos que, bueno, podemos emular esta situación, ¿sí? Este, a un escalón de tensión. Claro, Como si fuera un pequeño escalón de tensión, un escalón de tensión donde varío de 20% a 100%. Tal perfecto. vez, en realidad, habría que calcular, lo ideal sería, y la verdad que estoy pensando en voz alta porque no lo pensé, lo hablamos el otro día y no volví a verlo, y no volvimos a discutirlo con Sergio, pero capaz que habría que pensar, bueno, ¿qué pasa si bajo al 100% la resistencia? Subo del 20% al 100%. ¿Qué pasa con la tensión del instante cero, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuánto fue el sobrepico? Y entonces ahora poner
un escalón a la entrada que tenga ese valor. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto. Eso creo que emula mejor la situación que poner un escalón del 20% al 100% como pensamos al principio. Perdón, ¿cómo? ¿Puedes repetir eso? Que no te entendí. ¿Cuál es la diferencia? Sí, el problema que estamos, o sea, al variar la carga, debido al efecto de regulación, toda fuente de alimentación, que no, obviamente no son ideales, tiene un problema de regulación. El problema de regulación es que una fuente que debería tener una impedancia de salida cero, no tiene una impedancia de salida, tiene una determinada impedancia de salida. Entonces vos le pones una carga y varía la carga, entonces la tensión no es fija, sino que varía. Y ese es el efecto de regulación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, entonces, la peor condición que estamos estableciendo es que la carga varíe abruptamente, tipo escalón, entre un 20% y un 100%. La carga puede variar totalmente, puede variar mucho, pero si varía lentamente no hay drama, porque el control, justamente, para esto está el control va a compensar todo y nos va a seguir poniendo la tensión que corresponda. Pero el problema es cuando hay una variación abrupta de carga, porque el sistema de control tiene tarda, porque tiene una determinada dinámica, tarda en compensar. Entonces, cuando las cosas suceden de golpe, lo primero que vemos es como si no, casi como si no hubiera control. En el instante cero vemos algo como si no hubiera control. Y es la peor condición. Entonces, lo que digo es, bueno, analizar el caso. Tenemos, por ejemplo, la carga nominal R, que bueno, cada uno tiene su carga nominal, ¿no? Pero esa carga nominal, o bien partimos del 20% y lo pasamos al 100%, o bien pasamos al 100% al 20%, lo que sea. Y entonces podemos calcular con la resistencia de carga que hay, que es la RL, cuánto varía la tensión en ese caso. ¿Cuál es el escaloncito de tensión que tenemos para esa variación de resistencia? Para el instante cero del evento, ¿no? Entonces, supongamos que la tensión de salida, que es 311, o bueno, no sé cuánto dará debido a la relación de vuelta, supongamos que la tensión en el primario tiene que ser 50 volts. Y a nosotros nos da entonces, y verificamos con la variación de la resistencia del 20 al 100% y nos da entonces un salto de 10 volts, ¿sí? Es decir, un salto del 20%. Entonces ahora les ponemos un escalón a la entrada, ¿sí? Para emular esta situación, un escalón a la entrada del valor 20% de la tensión de entrada. Bien. O sea, calculamos cuánto varía la tensión Debido al efecto de la carga. debido a la ¿sí? carga, y con eso, y ese valor, esa variación de tensión, lo aplicamos como escalón Exactamente, a la entrada. a la entrada. Ahora con el TLC, con el circuito completo, ya controlado todo. Y entonces verifican qué efecto tienen. Y dónde, entonces, y el efecto a la salida, ya con el sistema controlado, todo, obviamente, el efecto a la salida, entonces, va a tener un cierto sobrepico y un cierto tiempo de ese sobrepico. Entonces, ese va a ser un punto que estará en la curva esa de la norma y verán si entra o no entra en norma. Bien, por eso mi pregunta va a, o sea, ahora entendí, pero ese sobrepico y ese tiempo son otros, además, que tenemos que comparar, además del propio de decir, bueno, mi control a los 50 Hz, cuánto, como estaba mostrando Germán, cuánto Exactamente, es wow. otro efecto más. Este efecto que estamos viendo, del 20 la variación de la carga del 20% al 100%, se atenúa
en la medida que el sistema responde rápidamente, ¿no? Si el sistema responde muy rápido, entonces el efecto que haya va a durar poco tiempo. Bien. Entonces, con lo cual vamos a estar dentro de la curva de norma en lugares más cerca del origen, ¿no? Claro. Que son más benévolos en cuanto a la amplitud del sobrepico. Pero bueno, pero acá tenemos de nuevo el problema. O sea, ustedes observen, este problema está re bueno, porque es un problema real, y observen cómo el problema nos obliga a que nos obliga, no, tiende a que tratemos de tener el mayor ancho de banda posible, por dos razones. Bueno, para cumplir el tema de los errores en la norma. Tanto en régimen permanente como cuando existe este efecto de la carga. Cuanto mayor es el ancho de banda, menos problemas vamos a tener de meternos dentro de norma en cuanto a los errores de tensión. Claro, el problema es que estamos limitados porque no podemos poner un ancho de banda muy, muy grande porque estamos limitados por mantener la estabilidad del sistema. Y además también empieza a influir en algún caso la frecuencia de switching y el THD debido a la frecuencia de switching, digo, ¿no? Perfecto. Yo tenía una... Si Agustín terminó su consulta, yo tenía una duda de cómo simular el escalón. Pero... Sí, no era. En realidad iba a preguntar justamente eso, porque yo tenía un problema con la simulación, pero... bueno. ¿Puedo compartir pantalla? No sé si Daniel seguías explicando. No, dale, Lucas. Ahí se ve, ¿no? Sí. Perfecto. No, bueno, yo no la tengo muy clara con el Scilab, pero bueno, acá tengo un script para simular la respuesta transitoria al escalón. Y lo que puedo hacer esto es simular cuando es un escalón unitario. Y lo que yo quería era cómo hacer para que ese escalón vaya de fijarle el valor inicial y el salto al valor final que yo quiero de tensión. Sí. Lo importante acá es, no importa si es del 20% al 100%, en este caso, bueno, digamos, eso es lo que habíamos dicho el lunes, del 20% al 100%. Ok. Pero ahora, en esta discusión hemos ajustado un poco eso, y la idea es tener un escalón de 0 a un valor que hay que determinar en cada proyecto, que emule el efecto de cambiar de 20% a 100% la carga, ¿no? Como explicamos. Entonces, lo único que tenemos que modificar es la amplitud del escalón. En vez de poner 1, poner, no sé, lo que sea, 0,33, qué sé yo, no sé. Exacto. Sí. ¿Cómo se hace? Porque, o sea, ¿qué se pone acá directamente? ¿Pongo 3 por el escalón, por ejemplo? No sé cómo se hace eso. No sé cómo porque yo acá directamente, viste, le mandás el step y te calcula la respuesta, viste, directamente. Pero no sé, no la forma de controlar la amplitud. ¿No hay un help que te diga si podés tener un step que no sea unitario, Lucas? La verdad no, o sea... Y no hay lo busqué en internet la función step, ¿viste? Sí. Y no encontré respuesta. A ver, yo igual insisto, ¿no? Perdón, yo esto no lo haría en el Scilab, sino que lo haría en el Simulink del Scilab, como mostró Germán hoy. Sí. Pasa que ya lo hice acá, ¿viste? Digo, bueno. Lo único que me falta es modificar la amplitud y ya está, ¿viste? Sí, y está a googlear, sinceramente. Pero es que ya googleé, por eso les pregunto, si no tenía preguntas. Mira, te la hago corta. Lucas. Se lo preguntamos a
Sí, yo le dije a Walter. Jonathan que ahora se incorpore y Está bien, buenísimo. sí, él te lo dice rápidamente. Perdón que interrumpa, ¿no? Pero Walter ya había subido un par de scripts en el que hace la respuesta al escalón que no es unitario, pero lo tenés que definir vos con un vector de unos. Lucas, Eh, multiplicados 20 donde dice TLC1. ¿A qué? Acá, Ahí, multiplicados 20 y te da. por 220. O ¿Así? por lo que quieras, digo. ¿Así? Ahí lo tenemos a Jonathan. A ver, le mando. Jonathan, fue. el temita acá es que el step, la Ah, función mirá. step, dicen ellos que solo hace el escalón unitario. Aunque ahora ya lo acaban de resolverlo. Claro. Me parece, había sí, que- rarísimo cómo lo resolvimos. O sea, multiplicar acá donde pongo la transferencia de los Y bueno, cerrados. claro, era poner un peso distinto, ¿no? La P de peso pasa al otro miembro como multiplicación. Porque, La verdad no te sigo. claro, lo que vos haces con el step es multiplicar. El step multiplica una determinada ganancia por otra ganancia. En este caso, la ganancia de la TLC. ¿Se entiende? Claro, sí. Si vos le dejas un 1 ahí, es un 1. Si le pones algo, es ese algo, ¿no? Qué sé yo, intuitivamente, no sé. Bien, bien. Entonces, ¿está bien hacer esto? Pongo acá directamente el valor del escalón que quiero. Perfecto. Jonah, ¿estás ahí? Sí, es una cuestión relativa. O sea, vos le podés hacer un escalón con amplitud unitaria y la respuesta la multiplicás por una constante y te va a dar lo mismo. Es lo mismo. Sí. O sea, hay una constante que está dando vuelta, pero no es importante. Por eso si es escalón unitario o es escalón a otra cosa, en realidad no importa. Perfecto. Listo. Entonces, perdón, Daniel, entonces en este valor iría la variación de tensión debida a la variación de la carga de un 20 al 100% o del 100% a 20. Exacto. Y como dice Jonah, podés dejarlo en 1 y bueno, te va a dar una variación a la salida de tanto por ciento, pero y ese tanto por ciento lo afectas por la amplitud que necesitabas poner en la entrada. Claro. Es decir, en vez de ser 1, si era 0,33, como dijimos recién, bueno, lo afectarás por 0,33, lo que tenés a la salida. Perfecto. Bien. Una Bueno, pregunta de eso, porque recién lo simulé, o sea, con el circuito con la potencia de 30.000, o sea, yo tengo que me varía entre 30 kilowatts y 1 kilowatt. Entonces no hice con 30 kilowatts, ponele, y con el 0,2%, o sea, el 20% digo, y la tensión que me sale es prácticamente, o sea, la misma, por lo menos no me muestra variación el X-cos, la resolución no me da variación, y es 1,0004, ponele, si le meto 1 de referencia. Pero, perdóname, o Sí. sea, vos decís que la carga, vos tenés la carga entre 1 y 30 kilowatts, Sí. ¿sí? Es decir, bueno, la resistencia variará entre algo y algo. Sí. Lo que pasa es que esta variación, en régimen permanente, ¿sí? Si analizamos la variación en régimen permanente, es cierto que la tensión de salida tiende a ser prácticamente constante, porque justamente es el sistema de control Claro, que está actuando y que a pesar de las variaciones de carga, te está entregando entonces la tensión. El problema ocurre cuando hacemos un salto en escalón, donde el salto en escalón, que tiene una pendiente infinita, es decir, es un efecto abrupto, inmediato, ese efecto el sistema de control no lo puede compensar instantáneamente, ¿no? Tiene una cierta dinámica
para lograr la compensación. Entonces, al principio se producen efectos que bueno, si el sistema tiene un ancho de banda grande, entonces ese efecto, ese error que se va a producir en la salida, va a tener entonces un tiempo corto. En cambio, si tenemos ancho de bandas que no son tan grandes o que son chicos, entonces ese efecto va a tener un tiempo más largo. Claro, ¿no? sí. El tema, bueno, yo lo que había entendido, entonces lo que no entendí es de cuánto hacer ese escalón. Bien, entonces, la sugerencia es la siguiente, es analizar lo que pasa en ese primer momento, en ese instante inicial del cambio abrupto de 20% a 100%, que es ese instante donde el control todavía no pudo acomodarse, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, cuando vos pasás, suponete en tu caso, estás en el 20%, qué sé yo, estás en 6 kilowatts. ¿Era el 20% de la carga o de la potencia? No me acuerdo, de la carga, ¿no? 20%, 20 al 100% de la carga. Perdón, Bien. de la potencia, de la potencia, ¿no? A ver. La carga, dice, la carga puede sufrir La cambios carga. tipo escalón. La carga es la potencia, me parece, ¿no? Sí, la carga es la potencia. Sí. Sí. Bueno, vamos a suponer que entonces la potencia pasamos del 20%, que es entonces 6 kilowatts, a 30 kilowatts. De 20 a 30. Entonces, pasamos de una resistencia que tiene cierto valor a bajar abruptamente la resistencia a otro valor. Debido a ese efecto, en el instante inicial, la tensión de salida va a sufrir va a tener una subtensión, ¿sí? Porque de pronto le metiste una mayor carga, ¿sí? Entonces vas a tener una subtensión, una sobretensión. A ver. Se baja la tensión, porque sacás Baja la tensión. Bien, vas a tener una subtensión. Entonces, tenés que calcular de cuánto es esa subtensión. ¿Y hay alguna forma? Porque no estoy seguro si se me ocurrió cómo hacer eso, cómo simular en algún momento Pero calculalo eso calculalo, porque eso lo tenés la resistencia. Bueno, tenés la resistencia, tenés la inductancia. Lo que podrías hacer es pensar que a la salida de tu fuente tenés un generador de corriente y que va de una corriente máxima a una corriente mínima. ¿Tá? Porque de esa forma vas a hacer que la perturbación sea una entrada independiente. Si lo tenés como resistencia, es parte del modelo y es un poco más difícil de simularlo. Claro. Lo que estábamos planteando, Jonah, es verificar, por ejemplo, a lazo abierto, cuando tenemos un escalón de carga, qué escalón de tensión se tiene, para ver la tensión de ese escalón en el momento inicial. Entonces, ahora, con el sistema ya ahora controlado, aplicarle entonces ese mismo escalón a la entrada, asumiendo que tenemos un H igual 1, ¿no? Aplicarle ese mismo escalón a la entrada, como para emular entonces el efecto de la caída de carga de 20% a 100%, etc. Está bien, en vez de modificar la corriente de salida, modificás la corriente de entrada al capacitor de la fuente, digamos. Sí. Por ahí lo que tendría que hacer es simular el control de corriente como una fuente de corriente. Es que no tienen lo que pasa es que no tienen control de corriente. Tienen un... Porque depende de los proyectos, ellos tienen que encarar el proyecto con
con un control único. Sí. Como dijiste en la otra clase, que era Sí. control de tensión directamente o doble lazo. Sí, exacto. Perdón, alguien, una pregunta rápida, si están viendo lo que tengo acá. Sí. En este gráfico, acá, ¿esto está en segundos? ¿El qué? ¿El tiempo? Sí. Supongo que sí. Si usaste la función step, te pone el tiempo en segundos. Si Ah, fuera microsegundos, milisegundos, cosas así, debería. Aparte, ¿sabés qué, Jonah? Ellos utilizan todo analógico, o sea, no están en el mundo digital. Así que Claro. siempre es, chicos, siempre que ustedes ponen ese, es todo analógico ahí, así que siempre va a haber segundos ahí. Sí, no son muestras, no No es son, claro, número de muestras, exacto. si fuera discreto. sí. Lo que pasa es que, bueno, no sé, recién le puse a mi transferencia un polo en el origen y el tiempo de respuesta se hizo enorme. El transitorio dura como 600 milisegundos, es un montonazo. Depende de los valores que tengas de capacidad, de inductancia. Sí, creo que le había puesto unos valores que yo me habían dado, de que había calculado. Fíjate que estén bien las Voy a unidades, revisar. que sea. Sí, en tu caso tenés una variación de capacidad de 4 a 12 microhenry, microfaradios, y una variación de inductancia de 30, de 30 micro a 33 micro, o a 27 micro. O sea, de inductancia era de 30 a 60, no, de un 30% y de capacitor de 4 a 8 micro. Ah, claro, no. Estaba mirando el de Agustín. Está bien. Ok. Fíjate que hayas puesto bien las unidades, que no sé, micro sea E a la -6. Sí, creo que lo puse, pero lo voy a revisar. Sí, Una pregunta en cuanto a eso. No sé, ¿es necesario poner un polo en el origen a todo esto? O no entiendo por qué se necesitaría. Mirá, vos tenés un polo en el origen, supuestamente, bueno, en el caso de que es un LC, la planta no tenés polo en el origen. ¿Está? Claro, Entonces, el problema que tenés es que si vos pones un control proporcional, la tensión de salida va a tener un error en régimen permanente. sí, Eh, entonces, el polo en el origen lo que hace es levantar la ganancia para disminuir el error. Si bien eh, no sé si están haciendo con señales sinusoidales, pero si bien las sinusoidales de 50 Hz y no tenés ganancia infinita a 50 Hz, el polo en el origen te va a dar a vos una ganancia muy alta para que el error sea mínimo, o sea muy poco. Lo podés cuantificar si querés. claro. Lo que pasa es que, o sea, hice esto recién, o sea, sin el polo en el origen, solo, o sea, lo mismo sin el polo en el origen y la velocidad de respuesta me dio mucho más rápido, lo cual era buenísimo porque además el error no es, en el transitorio no era muy grande. Ahora que la velocidad de respuesta se hizo tan grande, cuando le puse el polo en el origen, el error está siendo enorme según los requisitos de la norma, ¿no? Que te pide acá, ¿viste? Porque esto está en milisegundos, ¿viste? Entonces, o sea, un milisegundo, por ejemplo, tiene que estar por acá el error. O sea, yo sé, Sí, sí. El, pro- 100%. el problema, ya te digo, es que a medida que vos le pones resistencia de carga, vas a tener un error distinto para cada caso de resistencia de carga. Si el circuito está casi a lazo abierto, sin carga, vas a tener un error y cuando le pones mucha carga, una resistencia muy bajita, vas a tener otro error distinto, en régimen permanente hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces la idea de poner el integrador es poder independizarse de la carga y de la variación de la planta.
Así que Bien. tendrías que ver por ese lado, o sea, cumplir el error en régimen permanente y por otro lado hacer una compensación con el PID que te dé un ancho de banda lo suficientemente grande como para cumplir la norma, ¿no? Claro, claro. ¿Puedes repetir por qué necesito el polo en el origen? Porque no. O sea, por un lado te anula en el error en régimen permanente, pero hay otra cosa, creo que había dicho, la ganancia de 50 Hz. ¿Cómo? Habías explicado algo de la ganancia de 50 Hz. Sí, que acá tu referencia, la referencia es una sinusoidal, ¿tá? Entonces, cuando vos pones un polo en el origen, lo que garantizas es error nulo al escalón, a la referencia tipo escalón. Sí, Pero en este caso, vos no vas a tener una referencia tipo escalón, sino que vas a tener una referencia tipo sinusoidal. sí. Entonces, la ganancia a 50 Hz no va a ser una ganancia infinita que te garantiza a vos tener un error cero. Sí, sí, sí. Va a ser una ganancia muy alta, pero todavía no va a ser infinita. Y si vos calculás el error en régimen permanente, pero en vez de frecuencia 0 a frecuencia 50 Hz, te vas a encontrar con que el error no es cero. Claro. Ah, perfecto. Entonces, el polo en el origen, aunque no anula, disminuye el error para una senoidal. Claro. Una frecuencia de Claro. 50 Hz. Ah, perfecto. Hay otras estrategias de control para lograr lo mismo que poner el integrador en el caso de una referencia en escalón, ¿no? Hay integradores que uno lo corre un poquito en frecuencia para que caiga justo la ganancia infinito o más grande en 50 Hz y eso te reduce a cero el error. Pero es algo que escapa a los contenidos de esta materia, ¿tá? Claro. En este problema no se puede resolver sin el polo en el origen. Digamos que el polo en el origen te ayuda a vos a independizarte de problemas que pueda llegar a tener la planta o ganancia que pueda llegar a tener la planta por variaciones en la carga. ¿Tá? Perfecto. Por ahí podés analizarlo y ver qué efecto tenés en el error sin poner el polo en el origen. Estaba re bonito hasta que le puse el polo en el origen. Por eso te da, porque desde un punto de vista sí tenés mejoras, pero porque no sé cómo es la variación de tus parámetros, pero por ahí no varían tanto, y en una de esas, aunque sí, por ejemplo, tenés variación de ganancia, por ejemplo, prácticamente más o menos un 10% debido a las baterías. Sí. Ahí ya tenés un tema, ¿eh? Después la resistencia serie que pueda llegar a tener el inductor o la resistencia parásita que pueda llegar a tener el capacitor también hace que aparezcan errores que en un modelo ideal no existen. ¿Tá? Y esos errores se evidencian cuando, por ejemplo, la resistencia de carga es más chiquita y drena más corriente. No sé en este caso particular si en el enunciado te especificaban alguna resistencia de pérdidas en el inductor de... Sí, especificaban la misma, en esta era de 70 miliohms. Bueno, esa fija, ¿no? Claro, si vos te fijas el circuito en continua, cuando la frecuencia es cero, te queda a la salida un divisor resistivo entre la resistencia serie del inductor y la resistencia de carga de salida. Entonces vos entras con un escalón y a la salida vas a tener una ganancia más baja, digamos, que 1. Si esa resistencia serie no estuviera, no hay problema, porque la tensión de entrada es igual a la tensión de salida y la ganancia de la planta es 1. En el caso de que pones la resistencia de pérdida, ahí te varía la ganancia de la planta en función de la carga. Entonces, si vos te querés independizar de esas variaciones y de esos problemas, tenés que poner algo en el sistema que te dé ganancia para rechazar todos esos errores de modelo, perturbaciones o cosas que no modelás. Claro.
Pero si lo llego a analizar y me da que, o sea, sin el polo en el origen, caigo dentro de los márgenes de error, ¿podría resolverlo así? Podría, sí. Perfecto. Bueno, no sabía si tal vez había otra razón más para ponerlo. No sé, es verdad que... Una consulta. ¿Podrían llegar a abrir alguno, 2 o 3 Meet a la vez, como para agilizar un poco las consultas y por ahí podemos consultar un poco más todo? De acuerdo, de acuerdo. Yo terminé lo mío. Sí, no, yo porque de acuerdo, No, sí, por un porque lado, por ahí, tenemos esa ventaja, Rodrigo, la de tener razón, ¿eh? Esto podemos usar mejor el tiempo. Por otro lado, de alguna manera, a veces hay dudas que les sirven a todos y que claro, sí, no sé si podrían grabar las 3, si no, eso puede llegar está. a ser mucho trabajo, pero No, a lo que no, voy es no, que por no, ahí, no, no, si no le hay dedican drama, 20 minutos a cada pregunta, no no hay vamos a drama, no hay llegar drama. a consultar todo. Dale, dale, hacemos así. Yo abro entonces, o no sé si Sergio o Jonah quieren abrir otro Meet. Yo me quedo con este que ya lo abrí yo. Vale, abrite ¿Cómo? Sergio uno y yo me Sí, acoplo con vos. Dale. dale, dale. ¿Vas a Y grabar vos, ustedes, Daniel? Corto la grabación. perfecto, empiezo a grabar yo ahora acá. Bárbaro. Listo.